Ya estamos en el aire, como se suele decir. Buenos días a todos, amigos de Informa Radio. Hoy otra vez sábado a las 12, como todos los sábados. Siempre con programas de pensar, de reflexionar, porque la clave de la génesis de la humanidad en el mundo la clave es la posibilidad y capacidad de tener elucubraciones, pensamientos y una riqueza intelectual. Y de eso es de lo que se trata. Hoy tenemos un tema interesantísimo que tiene una doble vertiente. Una, la de homenajear desde este programa a don Dalmacio Negro, el profesor Dalmacio Negro. Y yo voy a contar una pequeña anécdota mía, simplemente introductoria. Yo no conocía a Dalmacio Negro hasta hace 6 años, creo que fueron, o antes. Bueno, no, antes, igual 10 años. Me invitaron al Ateneo de Madrid para hablar en una mesa redonda sobre el Estado de Derecho, el cumplimiento de la Constitución. Yo fui con una posición muy crítica respecto a la Constitución en el sentido de que no se cumple. Y a mi lado tenía un señor, pues de más edad que yo, y yo no le conocía de nada. Y bueno, pues habló con mucha solvencia, con mucha mansedumbre, era una persona muy apacible, me cayó muy bien. Y luego estuvimos en la cena charlando y me regaló un libro que se llamaba La dictadura del consenso. Cuando llegué a casa lo leí y digo, ostras, si esto coincide enteramente con lo que yo pienso. O sea, la dictadura del consenso. Yo creo que esto es un tinglao de la partitocracia que nos lleva, pues eso, a que a través del consenso se pueda permitir cualquier cosa, aunque vaya contra el derecho natural y aunque haya atropellos, ¿no? Los casos a mi juicio, como cristiano, de lo que se está haciendo con el aborto, ¿no? Aunque en aquel momento el aborto no era libre como ahora, era el aborto, bueno, pues por causas muy definidas, pero, en fin, cosas así, ¿no? Y entablé pues, una cierta afición a él. Compré este libro famoso, digo famoso porque es extraordinariamente referencial. El mito de la leyenda. Perdón, el mito del hombre nuevo. Un hombre nuevo, digo, de la leyenda negra. El mito del hombre leyenda nuevo, negra que me sale. Me sale hasta que no le... Eso es, el mito de el hombre nuevo. Sí. Es fantástico, fantástico. Yo me quedé prendado con este libro porque para mí fue referencial. Tiene una profundidad, pero es que tiene más. Es que si solo fueran 2 libros, tiene una producción en el ámbito de la filosofía, pensamiento, de la politología, etcétera, que es asombroso. Y luego lo bueno que es este señor. Yo después tuve alguna relación esporádica con él, pero bueno, el punto de arranque de conocerle fue en esa situación, que fue muy agradable, por cierto. Y aquí tenemos a 2 personas fantásticas. Yo a la que directamente he conocido es a María Enar, porque yo al Almuzara me suelen enviar los libros que publica para el programa de Informa Radio y vi y digo, ahí va, Dalmacio Negro. Y le dije al responsable de comunicación de la editorial, le digo, oiga, ¿me puede poner por favor con la persona que ha puesto en marcha este libro que tiene tan buena impresión, que es de la tradición de la libertad? Digo, tradición de la libertad, fíjate, título más extraordinario. Digo, luego dice aquí, la libertad no nace del poder, sino del juicio de los hombres. Pensar por uno mismo es la primera forma de resistencia. ¿Qué hondura tiene esta frase, ¿no? La libertad no nace del poder, sino del juicio de los hombres. Pensar por uno mismo es la primera forma de resistencia. Yo esto no lo había oído nunca, pero realmente tiene profundidad
estas dos frases. Y bueno, pues entablamos comunicación, Enar y yo, y aquí estamos. Sí. Estamos pues para, insisto, Dalmacio Negro, glosar sobre su persona y su personaje, porque son una persona y un personaje en sí mismos. Y hablar sobre este libro, que lo he leído y tiene también un interés de la primera dimensión. Es un libro con profundidad. No es grande el libro, no es gordo, no es extenso, pero tiene mucha sustancia, pero que mucha. Y muchas Sí. gracias, Enar, y muchas gracias, Alfonso. Bueno, y se me olvidó presentar a Alfonso. Alfonso es abogado, es también doctor en filosofía y con amplios conocimientos de teología, profesor. Alfonso Muñoz y Marianar Núñez. No, Bueno, Mariana Sanz. Sanz, perdón, Sanz. Alfonso Núñez. Alfonso Núñez, yo soy un desastre para los nombres. Sí. Y aquí los tenemos para ambas cosas, para hablar del libro y para hablar del personaje del libro, que es Dalmacio Negro, don Dalmacio. Bueno, pues Sí. nada, Bueno, para yo, hola, vamos. mira, si queréis voy a situar el por qué se hizo la reedición de la libertad, de la tradición de la libertad, ¿no? Esta reedición ha sido impulsada por el Centro Diego de Covarrubias, que es un centro de liberalismo cristiano, y por la editorial Secotia, ¿vale? Que tenemos mucha relación. Entonces, esto se hizo como un homenaje a don Dalmacio, porque este libro tiene mucho significado, que fue el último libro de don Dalmacio que lo presentó con el centro de Covarrubias en el 2019, porque el centro le había dado en el 2017 un premio a toda su trayectoria intelectual y personal en defensa de la libertad desde los principios cristianos, que es también el objetivo del centro. El centro parte de la base que la tradición de la libertad se apoya en la antropología cristiana y que es desde esos principios donde tienes que defender la libertad económica, todo lo que puede tener que ver con la libertad de la sociedad, todo lo que tiene que ver con los principios cristianos, ¿vale? Y así fue. Entonces, yo y Alonso, que nos conocemos desde hace más de 10 años o por ahí, ¿no, Alonso? Estuvimos ambos, además, en el 2019 acompañando a nuestro maestro en la presentación de este libro. Y fue el primer libro que leí de don Dalmacio, porque yo soy de carrera de ciencias, soy matemática, me he dedicado 35 años a trabajar en las tecnologías y yo de esto no entendía absolutamente nada. Llegué al seminario y la verdad me impresionó. Y como este fue el primer libro que leí y aquí se concentra todo el pensamiento, una gran parte del pensamiento de don Dalmacio. Es un libro muy denso, pero que tiene aquí, luego he leído los otros, tiene aquí cosas del liberalismo y Estado, el mito del hombre nuevo, lo que Europa debe al cristianismo, toda su forma de gobierno y Estado. Es un poco en este libro que en 60 y pocas páginas condensa todo eso. Entonces, para mí, que era lo primero que leía viniendo de tecnología, me costó leerme muchos libros anteriores para poder seguir la profundidad que hay en este libro. Es porque es el libro para mí que más te hace
entender la historia de Europa. Es fundamental para entender la civilización europea y su declive, porque si lo llevamos a lo actual es dónde nace y por qué está ahora habiendo perdido absolutamente, desde mi punto de vista, electos. Yo tengo algo de esperanza, pero creo que es así. Entonces, si yo tuviese que decir, porque lo escribí aquí, la idea central del libro podría formularse así. La tradición europea de la libertad nace de una estructura teológico-política muy singular y la crisis que vivimos hoy es en gran medida la crisis de esa estructura. ¿Vale? Entonces, ¿qué más diría? ¿Qué hace don Dalmacio en el libro? Don Dalmacio en el libro nos muestra las condiciones que hicieron posible la libertad política. Esta libertad la entendemos no como una libertad individual, sino la libertad que se da en una comunidad o no se da frente al poder, como un límite al poder. Y lo hace mostrando cómo todo eso se ha ido encarnando en la historia. Y nos muestra por qué se da en Europa y no se da en China o en Japón o en cualquier otro sitio, porque Europa siempre ha sido se configura con el cristianismo, porque en Europa es cuando la política deja de identificarse con la salvación o con la verdad última, deja de ser redención, no es tampoco realización final del hombre, es una forma histórica de ordenar la convivencia. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando ahora mismo a Europa? Que Europa vive dentro de las categorías que se formaron históricamente con el cristianismo, pero ha olvidado y ha renunciado y ha querido eliminar su origen cristiano y lo ha transformado, lo ha transmutado además esas categorías. Entonces, hablamos de libertad, de dignidad, de persona, de derechos, de conciencia, de límites, pero ya no nos llevan a lo que son verdaderamente esas categorías y a lo que significaron. Entonces, al haberse debilitado todo el suelo que la sostenía como una forma política, produce una civilización y una civilización produce una forma política, son cosas que están íntimamente relacionados. Por eso nos encontramos ahora mismo en esta situación en Europa, que para mí es donde más se entra, digamos, toda la perversión de todo. ¿Por qué? Porque la civilización, una civilización que lucha y que transmuta, ¿cuál es su origen? Aunque el origen permanezca, lo ha debilitado tanto, pues tiene un problema muy, muy grande. Porque el cristianismo realmente lo que introduce es una comprensión del hombre como un ser histórico y situado. O sea, el cristianismo introduce la política en la historia y al hombre lo sitúa en la historia. Y es un ser finito, falible, frágil, pero que a la vez puede hacerse cargo de la realidad. Es un hombre responsable. Y desde luego, claramente, y este ha sido el gran problema, ahora no es un hombre absoluto, no lo decide todo. Pero tampoco queda absorbido por el poder ni disuelto en una comunidad.
Y el cristianismo sitúa al hombre como objeto responsable y al poder como una realidad que no es absoluta. No es absoluto ni el poder ni es absoluto el hombre. Está todo dentro de ahí. Entonces, ¿qué hace el cristianismo? Que es clave y eso también se ha perdido. El cristianismo irrumpe en un orden que ya existe y reconoce al César y su potestad, pero introduce algo nuevo, una autoridad que no gobierna, pero que juzga al poder, y con ello lo que se hace visible es que el poder no es quien produce el orden, eso es un cambio con las demás civilizaciones, sino que el orden está dado y el poder es que gobierna sobre él. Entonces, pues ya está, se cambia poder y autoridad, gobierno y juicio, y ahí es donde está el fundamento de la legitimidad que ahora mismo tanto lo podemos poner en cuestión. Y bueno, pues ya está la libertad política, ¿qué es? Pues la libertad política, digamos, es una manera que es siempre frágil, es una relación entre límite, entre poder, límite, conflicto y juicio, basado siempre en una antropología humana. Y bueno, pues ya que siga ahora un poco Alonso y luego después sigo yo y así interactuamos. Claro. Sí, yo un poco por continuar en la misma línea que decía Enar, aquí en la página 179, en el capítulo 13 de la edición que ha hecho Enar, dice Dalmacio, dice, la ley fundamental de la historia europea es la dialéctica permanente entre la autoritas de la Iglesia, custodia del orden natural establecido por creación divina, y la potestas de los gobiernos de los órdenes políticos concretos. La tradición de la libertad es inseparable de esa dialéctica. Sí. Entonces, yo creo que una de las cosas que más sorprende a los que nos asomamos al pensamiento de don Dalmacio es que es un pensamiento de una complexio opositorum, es decir, no es un pensamiento ideológico, no es una ideología, no es un sistema cerrado, sino que es un poco, pues eso, como unas catedrales, ¿no? Es decir, una pared sujeta a la pared que está enfrente, un arbotante empuja al arbotante que tiene enfrente, entonces es un pensamiento que necesitas entender todas cosas muy distintas y entenderlas conjuntamente. Por eso también a veces el acceso, ¿verdad?, se nos hace tan difícil porque es un autor que escribe, digamos, encarnando. Claro, pero es un estilo a la alemana, ¿no? A la francesa. Los franceses son, pues quizá un poco como los manuales más didácticos de universidad o de física, ¿no? Vamos a definir los conceptos y empezamos de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Sí. Mientras que los autores alemanes, o quizá los autores que tocan estos temas, porque estos temas piden un poco una cosa distinta, una aproximación distinta, ellos, digamos, te están invitando a un baile que ya lleva 3 horas ocurriendo, ¿no? Y tú, claro, no tienes ni idea, no te sabes los pasos, no conoces la música, ¿entiendes? Y te tienes que meter en medio de un torbellino de gente, de un montón de autores, de conceptos, de ideas, de frases en latín, en griego, en alemán, todo de eso. Filosofía, teología, de filosofía, política, de geografía, todo y mezclado, todo ¿no? entrelazado. Todo entrelazado, sí. Claro, pero eso también, bueno, tiene, para el que esté un poco, digamos, tenga un poquito de aguante, de nervio intelectual, pues ese reto que supone, pues es también una cosa que resulta muy atractiva. Muy atractiva, que te engancha. Es claro algo que engancha, que te engancha, claro. Claro que te engancha. Porque tú te das cuenta, claro, te das cuenta que, pues eso, que te vas metiendo en este baile, te vas metiendo, te vas agarrando de la mano de uno, te vas abrazando a otro autor. Así es. Y de pronto, tú no sabes cómo, pero hay una serie de temas y de cosas y de movimientos y de ideas que te resuenan dentro porque ya no las ves desde fuera, sino que las ves desde dentro, ¿no?
Entonces, en ese Exacto, eso es sentido, importante. El verlo que te obliga a mirar con él las cosas. Si lo quieres realmente entender, o sea, tienes que meterte en su mirada. Y yo digo porque claro, a mí me ha costado, Alonso viene más de todo esto y claro, tenía otra manera de, pero alguien de fuera que de lo que se trata y por lo que se ha hecho esta reedición es para que más gente pueda leerlo y no solamente los que hemos hecho un esfuerzo por circunstancias de la vida. Entonces se trata de que más gente pueda leerlo porque de verdad es un libro fundamental en este momento para entender dónde estamos, de dónde venimos y poder mejorar o hacer algo por nuestra civilización. Pero claro. lo que dice Alonso es súper importante porque mm, cuesta bastante, pero a la vez cuando te metes es, es apasionante, porque de Claro. repente resulta que en 65 palabras has entendido más que si te lees 300 o 400 libros, ¿sabes? 65 páginas. A mí eso me parece que tiene un mérito increíble, o sea, Claro. merece totalmente el esfuerzo si tienes algún interés, no la gente que te... Porque Don Dalmacio odia lo abstracto, o sea, Ah, él nunca quiere ponerse encima, él quiere meterse en la historia y seguir sus quiebros, no quiere ponerse encima porque es antiideológico, es lo único anti que es, ¿eh? Por lo mm, demás todo lo acepta menos mm, eso. Y si tú empiezas desde arriba, estás cambiando la realidad. Y mm. don Dalmacio es un realista radical, Sí, se es ancla, un ancla realista, siempre el pensamiento siempre, en la en la historia, lo cual historia, para las siempre. cuestiones políticas siempre es importante, pero desde luego para las cuestiones políticas todavía lo es más, porque si no incurre un poco en el vicio profesional de los filósofos, ¿no? De Sí. irse más que a la estación a la especulación, Mm. ¿no? Y dar vueltas ahí a las cosas y luego por eso a mucha gente con razón pues le echa para atrás, ¿no? Y en ese Sí, sentido Dalmacio no tiene eso, tiene... eh, pide de nosotros que aumentemos, digamos, nuestra sensibilidad, que aumentemos sí, los poros de nuestra piel, digamos, tienen que detectar más señales del exterior, ¿eh? Y en sí. ese sentido, yo me acuerdo también cuando estaba, yo le conocí a don Dalmacio en la facultad, en el curso 99-2000, si mal no recuerdo, en la asignatura de Mm. Teorías Informas Políticas 2. Y claro, bueno, me resultó muy interesante, pues esto que estábamos hablando. Ya me cogí su libro, que fue el discurso de ingreso de la Real Academia de Ciencias Ah, Morales sí, y sí, Políticas, ¿eh? La sí, tradición liberal y el Estado. Y sí, claro, yo me acuerdo que me puse a leer cada día 2 páginas. Puse cada sí, día a leer 2 páginas. A lo mejor estaba 1 hora y media con esas sí, dos es páginas y no las así. entendía. No, No las no, no, entendía. no. No, yo no las entendía, claro. O sea, algo, entendía algo, pero no las entendía. Entonces, en ese sentido, eh, es, es uno de los grandes intelectuales europeos. Es decir, Sí, total. tiene ese nivel donde tú realmente te metes en un universo de referencias de estrellas, constelaciones, Sí. cometas, planetas, meteoritos, y entonces tienes que empezar a aprender esta especie de astronomía intelectual que, claro, nosotros salimos por la noche y decimos, bueno, hay estrellas. Y claro, tienes que pasar de hay estrellas a empezar a señalar la estrella polar, dónde está Orión, dónde está la constelación de Casiopea, por Eso dónde es. sale Venus y tal. Y claro, eso al principio, pues evidentemente abruma, Sí. ¿no? Pero, Bueno, pero repito, nos merece quiero la decir, pena. claro, merece la pena, pero bueno, que esto es deporte de alta competición intelectual. Sí, Entonces, que si a veces la gente, obviamente, se asoma a esto y se siente un poco que echa los bofes, bueno, es normal, es decir, es correcto, pero no es que sea un defecto del deportista, no, digamos, es un defecto de que, bueno, es que está jugando con Messi, con Ronaldo, con Nadal, con Djokovic, y claro, exacto. no despreciemos esto simplemente porque nosotros no estemos al nivel, pero realmente hay otros que sí que tienen muy gran nivel, pero no es el estilo de Don Dalmacio, es decir, No, no es el estilo
no es una especulación de cómo podrían ser las cosas, no es la típica reflexión de No, filosofía política que especula, le da vueltas a las cosas, no. todo lo contrario. Entonces, en ese Él va sentido, al grano, ¿eh? Él va es un al unicum. núcleo. Es un Sí, unicum es porque único. ancla siempre toda la reflexión política en las instituciones realmente existentes, Sí, en las explicaciones realmente existentes, en las expresiones acuñadas realmente sí, existentes. Y eso es auténtica formación política, porque eso conforma nuestra sensibilidad. Si no, ahora mismo, precisamente, como estamos en un sistema tan racionalista, sí. todas las discusiones son discusiones, mirad, esto que decimos que achacamos a los teólogos de la Edad Media, ¿no? De que Sí. discutían sobre el Del sexo de los sexo de los ángeles ángeles. y tal. Bien, pues las discusiones que tenemos en política son, pero infinitamente más espiritualizadas que las discusiones sobre el sexo de los ángeles, porque estamos hablando desde el género hasta la diferencia entre reglamento y directiva de la Unión Europea. Y Sí, entonces todo está lleno de cosas, de tecnicismos, de historias que, claro, la gente pone en la televisión allá a los políticos y a los 8 segundos ya sí. no puede Bueno, entender de qué habla, de qué teologías, de qué me está contando, mm, qué está hablando esta sí, gente, ¿no? sí. Entonces, quien realmente quiera dar un poco un paso más en crecer intelectualmente, en meterse dentro de la gran tradición europea y cristiana, pues desde luego con Don Dalmacio va a tener todo esto. O sea, Sí, quien realmente puede meterse aquí, luego puede dar un salto a Heidegger, a enorme. Hegel, a Santo Tomás, a Sí, Aristóteles, a Platón, sí, porque ya estás en ese metido. baile, ya Sí, estás en esa sí, sensibilidad. sí. Porque yo Y entiendo que esto no tiene por qué ser para todo el mundo, como el deporte de alta competición no tiene por qué ser para todo el mundo. Pero, bueno, pero puede pero ser para asomarse, bastantes, claro, Alonso. O sea, yo siempre digo, yo no venía de aquí, he llegado aquí y tú me conociste desde el sí, sí, principio. sí, sí. Y bueno, pues sí. Entonces, quiero decir que imagínate todo lo que se puede caminar. Claro, claro, por Y eso. todo el camino que se puede hacer. Y es que además en este libro, en concreto, volviendo un poco al libro, que bueno, yo primero quiero decir que yo a Don Dalmacio y he leído a Tocqueville y gracias a Don Dalmacio he leído a todos los grandes porque me iba Claro. siempre, o sea, nunca me he gastado más dinero en libros en mi vida que, que me he gastado, tengo toda la casa, tres bibliotecas llenas. Ya tenía libros de otra cosa, pero ahora son Claro, todos de esto. Y claro. te digo, Don Dalmacio es de los grandes. Es para mí de España, de la última parte de, y mira que ha habido gente, algunos que admiraba él muchísimo, ¿vale? Gente. Pero Don Dalmacio, si tenemos que decir los últimos 70 años, 50 años, para mí es el grande, porque si profundizas en su pensamiento, lo lleva mucho más que otros, más lejos, lo asienta en otra manera. Y bueno, yo una cosa que hablamos mucho tú y yo también, Alonso, y con más gente, y que aparece mucho en el libro, es que este libro es una crítica total al racionalismo. Eso es. Este libro es una crítica enorme y la mejor crítica que yo he leído al racionalismo, Así porque es es. a todos los puntos del racionalismo y Mm. que te lleva a entender por qué Europa es hoy así. O sea, es que te pones, me puse el otro día y escribí 14 cosas de Europa, porque es así. Están explicadas en la tradición de la libertad, con encarnándolas en la propia historia europea, que a mí eso me parece alucinante. Y ahora cada vez que vuelvo a leer el libro, porque es un libro que lo puedes leer 20 veces, siempre encuentras algo, Claro, siempre, claro. siempre hay algo que no habías profundizado, lo dice. Entonces, para entender hoy Europa, por ejemplo, eso que acabas de decir de la moralización, que en realidad es una desmoralización de la sociedad. Cuando un Estado como el europeo
que abarca absolutamente todo, porque se tiene, o sea, cuando tú no aceptas, empecemos, cuando tú no aceptas que hay un orden y que tú gobiernas sobre él y montas el Estado, cuando Hobbes y Bodino y todos estos, y también basados en una concepción ya mecanicista de la época, y que bueno, que viene promovido por las guerras de religión, y de lo que se trataba en ese momento era de mantener el orden. Y para mantener el orden lo haces todo como un sistema. Don Dalmacio lo llamaba el gran artificio, ¿te acuerdas? Entonces, lo montas todo como un sistema. Y claro, tienes entonces que crear tú el orden. Si ya no existe el orden, tú tienes que empezar a crear el orden. Entonces, tienes que empezar lo primero por legitimar esa soberanía. Para eso, si ya no tienes un suelo común, pues tienes que montar las ideologías. Y ahí nacen todas las ideologías que dan sentido. Pero claro, luego tienes que dar a la gente que esto es para algo, y para algo bueno. Ahí salen las utopías, que cierras el tiempo, y luego vienen las filosofías históricas de, pues, de Hegel, luego Marx, luego el positivismo y todo esto, y ahí has cerrado la historia. Y don Dalmacio siempre dice, la historia es abierta. Tenemos ahora el Estado, es una forma política que empezará y acabará como todo, porque la historia es abierta, es todo abierto. Esa es una de las cosas que a mí me hizo ver, porque ahora se busca como que la política tiene que resolverte todo, y la política no es redención. La política es una manera de organizar la convivencia entre los seres humanos. ¿Y qué pasa en Europa? Que eso me parece fundamental. Como quiere neutralizar el conflicto, que volviendo a lo que decías de moralizar, como se quiere neutralizar el conflicto, pues ya no se puede tratar políticamente, sino que lo tienes que tratar moralmente, buenos, malos. Y al empezar a querer moralizar una sociedad, lo que haces es desmoralizarla más que moralizarla. Y eso es importante, y es que nos encontramos que somos la sociedad, digo, la civilización, que como hemos querido neutralizar todo con normas, con reglas, con tal, pero si nos damos cuenta, todas están bajo un mismo marco, que es un marco económico-financiero, y de ahí están todo lo demás colgando. Vamos, todo es un objetivo de poder. Tú no puedes nunca meterte contra ese marco. Tú puedes ser disidente dentro del marco, pero como cuestiones el marco, estás absolutamente perdido. Lo vimos en la pandemia. Y lo único que queríamos decir, oye, que yo pienso que mi salud es tal, que es, en fin, cosas normales, y vamos, Iván, eras anti todo, Te solo conviertes porque en hereje y ateo del sistema. sí, porque están las religiones seculares. ¿Qué pasa? Que han convertido todo esto en religiones seculares. Porque claro, el ser humano no puede vivir sin la religión. La religión es el ethos de cómo se forma el ethos de un pueblo. Entonces, claro, eso ahí, pues tenemos un verdadero problema con la moralización. Yo es algo que no soporto, porque cada vez el Estado se mete más en tu familia, cómo tienes que educar a tu hijo, cómo es tal, cómo es cual, y verdaderos problemas. El aborto, para mí ya, si tú haces que ya la vida humana no vale nada, entonces ahí ya eso sí que es un fallo gordo. Pero fíjate, haces lo del aborto y a la vez un montón de políticas, de subvenciones para que la gente tenga hijos.
La gente no tiene hijos solo por el dinero, serán muchos. Tiene hijos, como decía Alonso, de las catedrales, porque tú estás construyendo algo, aunque tú no vayas a vivir aquí. ¿Por qué? Para eso tienes que tener unas determinadas creencias que yo no lo sé, creo que nos las da el cristianismo. Sin ninguna duda es el cristianismo quien te da una libertad situada que no depende de la voluntad, que tú la voluntad la controlas con el juicio, no es esto quiero, es esto vale para un bien común, no solo para mí, también para un bien común. Y cuando el hombre se echa a perder con la voluntad soberana, que a mí eso me parece de los fallos mayores ese, porque se convierte en un individuo, pero a la vez completamente vulnerable, porque entonces, como son mi voluntad contra la tuya y no vemos ambos el bien común, pues tenemos que tener un poder que nos garantice que podemos convivir, con lo cual el Estado se tiene que expandir mucho más. La gente se queja del Estado, pero oye, si propones eso, pues fíjate. Y luego un tema muy interesante que don Dalmacio lo trataba mucho es el liberalismo. Él siempre se consideraba liberal y lo era en el sentido fuerte, porque cuando el liberalismo nació como una política de límites, no nació para construir un orden, nació para poner un límite al poder. Cuando el liberalismo se convierte como lo demás en doctrina y ahora que es un mito legitimador, ahora el liberalismo lo que proporciona son las palabras que legitiman la democracia. Pero bueno, sé que se puede hablar tanto de esto. El libro termina con la frase de una conferencia de Eugenio d'Ors, que es precisamente religio es libertas, ¿no? Religio es libertas. O sea, en ese sentido, un poco lo que decía Enar, ¿no? De un sistema abierto, esa falta de esa incapacidad para poder cerrar lo humano y la propia sociedad sobre sí misma, pues históricamente aquí la ha dado el cristianismo. El cristianismo ha introducido por primera vez en la historia, esto es algo también que destaca mucho Dalmacio, ha introducido esta dicotomía, esta dualidad imposible de reconducir a una unidad entre lo que legitima y lo legitimado, ¿no? Entre la autoritas espiritual y la potestas, ¿no? El ejercicio del poder, ¿no? Y esa dicotomía, que por primera vez se da en la historia, porque lo que nos pide el cuerpo a los seres humanos es cerrar, ¿no? Terminar de concluir. Sí. O sea, es decir, que haya obviamente, no dejar, como en el Panteón de Roma, no dejar un círculo abierto, ¿no? Entonces nosotros queremos terminar de hacer la cúpula, ¿no? Y sin embargo, precisamente la religión cristiana, precisamente con el énfasis que se pone en un Dios creador trascendente al mundo, todo eso, también lo explicaba muy bien don Dalmacio, se desmitifica, se desacraliza al mundo, nos permite también ser críticos, porque si nosotros, nuestro fundamento de validación, por decirlo en términos psicológicos, ¿no? No es ninguna institución humana, sino que es Jesucristo y lo que ha traído el cristianismo, pues en ese sentido podemos luego ya, todo lo demás es relativo. Todo lo demás puede estar bien, pero ya no va a ser, ya el emperador romano ya no va a ser absoluto, y mucho menos la Unión Europea, y mucho menos el régimen del 78. Es decir, bueno, pues podremos utilizar la Constitución en tanto en cuanto ayude al sujeto político que está ahí, que es el pueblo español, no al revés. No disolver el pueblo español para que la Constitución española y su régimen funcione, que es lo que pasa hoy en día. Y eso todo es un puro ejercicio de irrealidad. Sí. Es un puro ejercicio de irrealidad. Por eso digo que ahora mismo vivimos en tiempos, Enar decía, pues eso, de moralización, pero de absoluto pensamiento espiritual. Es decir, o sea, entonces, esta es la paradoja, que cuando tú anclas la reflexión política en un elemento
trascendente que da la religión cristiana te permite luego ser crítico con las instituciones del mundo. Eso decía Exacto. Ratzinger. Decía Ratzinger que la Iglesia Ah, es la institución más crítica de la historia, precisamente por esto, ¿no? Porque nunca va a sacralizar ningún orden concreto, que es lo que está pasando hoy en día. sí, Hoy en día, el mal llamado Occidente se autoabsuelve, se autosacraliza a sí mismo. Y piensa que estamos en el, por decirlo en términos marxistas, en el lado correcto de la historia, y la Unión Europea y la OTAN y por supuesto los distintos regímenes, ¿no? Y el régimen nuestro del 78, pues son eternos, sagrados, inmaculados, infalibles. Por supuesto esto no se puede cambiar, porque lo correcto, ¿cómo vas a cambiar lo correcto? ¿No? Lo correcto debe existir por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces, en ese sentido, todo tipo de disenso político real, o todo tipo, bueno, simplemente de propuesta de, bueno, pues a lo sí. mejor esto hasta aquí tuvo su sentido histórico, bueno, pero ahora no pasa nada, ahora se puede girar, se puede virar. No, 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 no. Yo, desde luego, todos mis compañeros en la universidad y en general, los alumnos menos, pero desde luego la gente de mi edad o los compañeros de la universidad son ultra, macro, hiper, maxi conservadores. Pero conservadores de este sistema. Sí. Todos, o Eso, sea, don desde el tío, yo Dalmacio, qué sé, de izquierdas, de sí, Podemos, de no sé qué, sí, hasta, pero todos les une esto. sí, El absoluto pánico sí. a que no se puede hacer esto. Y claro, Don aquí los Dalmacio otros, no era nada conservador. no Eso al revés, siempre pero si mira, era, él hablaba siempre de esto, claro, de la historia. porque Y era que un todos pensador son, libre. Claro, exacto, que la historia es abierta. La política no. ¿no? La Te guste o no política te es, guste. Te guste o no te exacto, guste. Tú puedes ser sí, Fukuyama y decir, no, ha caído el bloque comunista, fin de la historia, ¿no? sí, Todo lo que sí. tú quieras. Bueno, tú lo puedes poner en los libros todo lo que tú quieras, Pero, pero Alonso, la historia no se la acaba. No se historia acaba. siempre se abre. Tú un conflicto no lo puedes neutralizar, te sale por otro lado. Bueno, O pues sea, lo somos puedes seres intentar. Lo que humanos, pasa es que lo que vas a generar pues es otro es conflicto una cosa latente. después, otro conflicto que luego Claro. tienes que abordar. Entonces, para mí el conflicto, eso siempre eso he profundizado mucho leyendo a don Dalmacio, cómo el conflicto es constitutivo del ser humano, porque donde hay seres humanos tenemos distintos deseos, Claro. intereses, tal. De lo que se trata la política es de que políticamente se pueda hablar de ese conflicto. Cuando tú lo intentas neutralizar, obviar o moralizar, ya estás generando un problema que saldrá ahora, en años, en lo que sea, pero va a salir. Claro. Y eso es algo que está ocurriendo y que lo vemos. Y justo estamos viviendo ahora en ese momento, porque Europa ha querido neutralizar el conflicto político a través de procedimientos, de normas, de derecho. Y claro que eso puede resolverte en una gran medida todos los conflictos. El Claro, derecho que, pones un corsé y claro, al final, pues el sí, cuerpo, que claro, tiene la forma del corsé. el otro día discutíamos de esto, ¿te acuerdas, Alonso? Sí, 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 claro, claro. exacto. Que luego ya me entendiste por dónde yo iba, claro, Sí, sí. porque yo decía, a ver, el derecho internacional ahora, que sería lo que podría legitimar a las relaciones de los estados, pues se ve que cuando no hay muchos problemas funciona, pero cuando llega un conflicto empieza otra vez las relaciones de poder, empieza otra vez a hablarse de la política. Y Europa es la que está menos preparada para eso. Yo estaba pensando, digo, vamos a ver, cualquier cosa ahora mismo, porque los chinos aceptan los conflictos, ellos es armonía, tal y ya está. Irán, por supuesto. Rusia, por supuesto. Estados Unidos ha empezado a aceptarlos ahora con Trump. Y Europa, pues todavía no acepta el conflicto, lo quiere todavía decir con grandes declaraciones, con grandes tal. Pues oye, va a haber
va a haber un cambio, estoy segura, porque si no nos vamos a convertir no en un actor político, sino un espacio político en el que van a intervenir los demás. Europa, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Europa es un sujeto pasivo de los movimientos de otras potencias. Ya. Pero bueno, Sí. por poner un poco, si me permitís, por poner un poco una metáfora, si queréis, más antropológica de esta distinción que estamos haciendo, esto es como pretender formar una relación de pareja, una relación matrimonial basada en que no va a haber discusiones, que no va a haber conflictos. Entonces, no, las típicas aplicaciones estas que tienes, que te hacen un test de personalidad, que te preguntan 500 y pico preguntas, ¿no? Para tratar de buscarte una correspondencia que encaje. Entonces, como ya no hay diversidad, hay consenso, ¿no? Hay consenso, ahí está el consenso. Pues ya no va a haber conflicto, ya no vamos a discutir por el tubo de la pasta de dientes, porque como los dos estamos de acuerdo en que hay que ponerlo así, ¿no? Y claro, esto es puro racionalismo. Esto es puro racionalismo. Es decir, tú pensar que tú puedes tener una relación de amor basada en un amor de tipo erótico y no vas a tener conflicto y discusión, ¿de qué estás hablando, por favor? Exacto. ¿De qué me estás contando? Es que además, incluso, hay que decir, el propio conflicto y la propia discusión es algo que hace avanzar la relación de amor, por supuesto. Sí. Claro que sí. Entonces, en ese sentido, eso es un poco mucho más realista. Esa es la tradición europea de la política. Es decir, la tradición europea de la política parte en una cita que don Dalmacio le gustaba mucho, que la citaba mucho, citaba siempre a Hannah Arendt diciendo: sí. El principio, el fundamento de la política es el nacimiento. Es decir, que nacemos libertades, nacemos hombres distintos. Y esa pluralidad que hay tiene que tiene que resolverse porque estamos juntos. Somos muchos, pero estamos juntos. Entonces, claro, ¿cómo lo resolvemos eso? Pues la manera de resolverlo modernamente, con la forma política estatal, es una manera muy antipolítica. Muy antipolítica. Totalmente. Es decir, vamos a hacer una gran tabla de Excel, o si queréis, vamos a hacer un gran modelo de inteligencia artificial tipo Peter Thiel, donde todo encaje ahí dentro, y entonces ya se acabará la historia, claro, ya habremos resuelto todos los problemas. Y lo único que están haciendo con eso es agravar, porque lo único que hacen con eso es desarrollar y cada vez más centralizar las inmensas capacidades de poder tecnológico que tiene el ser humano. Tecnológico en un sentido muy amplio de tecnológico, también incluye lo cultural y lo simbólico, ¿no? Y cuanto más avanza eso, más peligrosa y más precaria se vuelve nuestra existencia. Mientras que la tradición europea de la política, como muy bien estaba diciendo Enar, no pretende hacer un cierre, en términos de Gustavo Bueno, ¿no? Una especie de cierre categorial de todas las categorías, tenerlo todo ahí ya fijado y puesto, y ya hemos terminado con la historia y tal. Porque esto no es político, es decir, la política parte de que los seres humanos, las generaciones, son distintas. Entonces, eso no quiere decir que no haya unas instituciones, no quiere decir que haya unos elementos objetivos, no quiere decir que no haya esto, ¿no? Pero eso tiene que ser siempre un diseño de carácter abierto, un diseño que parte del presupuesto de que no podemos resolverlo todos los problemas antes de que venga el problema, el disenso, la discusión o lo que sea. Lo que sí podemos hacer es establecer un marco donde podamos afrontar ese disenso. Y eso es la política. Eso es la política. La política es el marco donde nosotros podemos disentir. Sin matarnos, claro. Sin matarnos. Pero estas salidas en falso que tienen de no, como te salgas de aquí es desinformación. Fuera, ya no puedes publicar. ¿No? Y te manda la policía inglesa y te detiene en tu casa porque has puesto un tuit de no sé qué, ¿Qué me estás contando? Estamos mal de la cabeza, por favor. Entonces, y eso cada vez a más gente, incluidos algunos que se autodenominan liberales, les parece fenómeno, les parece un avance estupendo en la libertad. Bueno, pero yo no creo, sé cómo se puede sostener esto. No. Pero hay gente que se autodenomina liberal y lo piensa así, porque al final es el liberalismo como ideología. Que eso es un liberalismo ideológico claro. que en Europa además para lo único ahora mismo que está es como lenguaje
legitimador de la democracia, porque la democracia con Y de las la bombas. partitocracia, O pues sea, tío, no vale. No, te pero es arrojo que la tolerancia a la cabeza y te abro una acuérdate brecha. que don Dalmacio a eso nunca lo llamaba liberalismo, Claro, siempre decía que había habido ahí una socialdemocracia. Es más, en el libro al final lo relaciona con las nomenclaturas, lo establece como nomenclaturas y se refiere al régimen de Stalin. O sea, claro. es así. Pero lo que también yo creo que es muy importante lo que estás diciendo, dices, vale, tenemos que tener un marco y tal, y eso a mí me parece, pues que sí, pero ¿qué pasa, Alonso? Es que no tenemos el ser humano que es capaz ahora de soportar la libertad. El ser No, humano no sabe sostener esa libertad, no claro. puede, porque la antropología ha ido cambiando con la forma política. Entonces, por eso yo, Evitamos el conflicto, no se quiere el claro, conflicto, yo y el veo eso disenso. tan complicado, Sí, porque pues somos muy no débiles, sé, somos muy débiles, nos han hecho exacto, débiles. porque en vez de, antes el ser humano era frágil, pero ahora como eres vulnerable, pues tienes el estado terapéutico que tiene que venir a resolverte el tema. Es así, o sea, se cambian, es tal. Y luego yo, ¿qué es lo que pasa? El individualismo crea un ser humano, Solidario. por un lado, aislado, pero que eso Hombre, claro. lo podía crear el liberalismo, para mí lo ha creado el racionalismo. El liberalismo lo que ha hecho ha sido, digamos, que han cogido ese lenguaje, porque eso no tiene nada que ver con el liberalismo, igual que eso lo explica don Dalmacio muy bien en el libro. Él conocía muy bien toda la evolución y es un libro también que te sirve para entender bien el liberalismo en toda. Y fíjate, en un libro de 60 o 70 páginas que seas capaz de comprender todo esto, a mí me parece una obra maestra, de verdad, ¿eh? Una obra maestra. Y yo una cosa que quería decir, porque siempre cuando lo dijo don Dalmacio y también lo dice ahí en el libro, que es cuando habla de por qué defendía siempre la propiedad privada, ¿vale? Porque decía que la propiedad privada es una institución liberal, fundamental, material. Es hacer la libertad política en materia. La Claro. libertad, la propiedad privada. Y cuando se debilita el ius comune, porque su institución central es precisamente la propiedad. Claro. Entonces, cuando tú defiendes la propiedad privada, no estás defendiendo algo económico, solo estás defendiendo un fundamento de la libertad política. Que son, Sin patrimonio no hay matrimonio y viceversa. exacto, Es decir, van las dos cosas juntas. Por eso la gente también no se casa, porque es que no puede tener patrimonio. exacto. No puede tener patrimonio, es imposible. Si no tienes casa, si no tienes el vínculo íntimo que te permite, pues eso, desarrollarte en tu casa, en tu familia, todo eso, si no tienes una manera de desarrollar las cosas, pues si ahora mismo decir clase media, ¿no? Bueno, pues voy a ser muy modesto, puedo tener un hijo, un coche, irme una semana de vacaciones al año. O sea, que realmente la mayoría de la gente no llega ni a esto que sería clase media baja, ¿no? Con sueldos de 2.000 euros y no sé cuántos. Sí. Y no llegamos a eso. O con más O no más. te llega. Y no llegamos a esto. Entonces, Sí. en ese sentido, Claro. va todo un poco por el mismo sentido. Se disuelve el matrimonio, nos van haciendo a todos como una especie de monjes de las grandes corporaciones. Renunciamos a tener familia, pero ya no por Jesucristo o por San Benito, sino renunciamos a tener familia por Deloitte, KPMG y JP Morgan, que me parece mucho más lamentable. Pero bueno, en fin, Pues cada uno. y luego lo mismo realmente con el patrimonio exactamente igual. Es decir, igual. ese ámbito de seguridad
que puede tener el individuo, que puede tener la clase media, que fue realmente la gran creación del siglo XX, fue esto, fue Pues el que eso. la mayoría de los españoles pudo acceder a tener un patrimonio familiar. Y de hecho seguimos viviendo de esa inercia. Esa inercia. Entonces, claro, este gran poder racionalista que lo quiere disolver y meterlo todo en sí, Claro. ataca esto, ataca el patrimonio y el matrimonio. Sí. Entonces, siempre cuando defendemos la propiedad privada se entiende en un sentido como soy un egoísta. No, 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 y no, no estamos es diciendo así, eso. eso No es. estamos diciendo Es eso. exactamente Claro, eso. cuando yo Claro. digo defiendo mi integridad corporal, no quiero que me metan navajazos, no estoy siendo egoísta. ¿De acuerdo? Además, no lo defiendo a título personal. Yo estoy de acuerdo en que todo el mundo tenga Exacto. derecho a la integridad física Eso y es. moral. Entonces, esto es una extensión de eso porque no somos seres angélicos. Necesitamos una casa, necesitamos un sitio, necesitamos una estabilidad. Y en ese sentido, cada vez más se disuelve esto en beneficio de esa cosa abstracta, Sí, del sí, gran sí. poder, de la religión del poder. Sí. Es decir, Y lo que luego está surgiendo es la religión del poder, con sus sacerdotes, Exacto, sus ritos, su totalmente. moral, sus teologías. Y nosotros aquí, los tres presentes, yo Sí. creo que estamos aquí, somos volterianos, somos herejes y ateos de esto. Y claro, Sí, sí. sospechosos. Somos Sí, sospechosos, sí. como don Dalmacio. Claro. Sí, claro. Entonces, fíjate, Europa, lo escribí para la presentación, no Para la para acá, presentación digo, del libro, sí. que es un estado posliberal lo que tenemos. Es un estado mitificado con la primacía financiera, una legislación constructiva permanente, la burocracia como poder, la fiscalidad como tecnología de control, que esta es otra cosa, un debilitamiento absoluto de las instituciones intermedias y una oligarquización estructural del sistema. Esa es la forma que tenemos. Y realmente ahí, en esa forma y para mantenerla, pues tiene que subir qué tipo de gente. Gente responsable, gente buena, gente... No, tiene que subir y luego ya gente que sea un poco dócil y chantajeable. Y fíjate lo que te digo. Y que sean, es decir, estamos promoviendo, que lo vamos viendo, que a las élites, ¿quién está? El compañero tonto de la clase que vamos, no, es así. Estamos promoviendo ese tipo de élites. Entonces, es así. Entonces, es un problema francamente gordo el que tenemos, pero muy, muy serio en Europa. Y el hombre que tenemos, pues para mí es absolutamente débil ya. O sea, ya es algo que... Ah, y otra cosa, el bien común, ¿en qué se diluye? Que lo hablábamos el otro día, me parece que con Bernardo. Pues es en un equilibrio de intereses y gestión de recursos. Claro. Es una Bueno, eso cuando oligarquización funciona. democrática. Que no llegamos a eso. Ya. Y la obediencia consentida. La gente quiere derechos, ahí tal, y luego obedecer. Entonces, ¿por qué? Porque para la gente obedecer, que tú lo decías antes, pero es lo que les parece racional. No es que quieran obedecer, es que es lo que ya tenemos metido en la cabeza, que es lo racional, que es así de gordo. Nos hemos hecho filósofos prusianos, nos hemos hecho kantianos. Sí. Hemos perdido lo mediterráneo y lo católico y cada vez más, a pasos agigantados, nos está saliendo una peluca de Kant. Aquí. Sí. Hay aquí una... Ernesto, sí. Hay una... Vaya, ahora. Hay aquí una frase que yo creo que resume todo lo que decís. Vaya voces, acabo. Si el cristianismo emigrase de Europa, no desaparecería únicamente la tradición de la libertad, desaparecería Europa como cultura y civilización, Claro. de lo que hay abundantes síntomas. Claro. Vamos, eso es así. O sea, eso es la primera lectura que hice de la tradición de la libertad. Es eso. El cristianismo está apoyado en una estructura teológico-política. Si esa, digo, la civilización europea, si eso
desaparece la civilización y yo veo Volveremos al grandes monismo. riesgos. Al Hombre, monismo. Claro. y nosotros como civilización europea, pues nos cuesta mucho meternos en otras civilizaciones. Yo no, yo quiero la europea, a mí me cuesta mucho. No es que no las entienda y las respete, pero me cuesta mucho. Yo quiero la civilización europea. Entonces yo quiero terminar esto con algún hilo de discernimiento esperanzador, que don Dalmacio también siempre, si te lees los libros, siempre tenía, era una esperanza contemplativa, pero era una esperanza, porque la esperanza cristiano siempre tiene que tenerla, es importante. Entonces yo no sé cómo podríamos hacer esto, porque claro, cuando se ha perdido el límite trascendente y el poder no encuentra ninguna estancia que lo juzgue, a ver cómo se recompone nuestra civilización. A lo mejor tenemos que volver al monasterio. Mira, tú, yo estaba hace poco en Egipto con San Antonio Abad, digo, pues a lo mejor hay que volver a eso o a la Orden de San Benito, no lo sé, yo lo que Bueno, sí pero que creo... mira, los monjes, el inicio del monasticismo cristiano, con San Antonio Abad y con el propio San Benito, y eso que son religiosos, ¿no? Ciertamente se van fuera del mundo, pero se van fuera del mundo a luchar. Sí. Es decir, el monje cristiano no se va al desierto a hacer meditación zen. No. El monje cristiano se va al desierto a luchar contra los demonios, a hacer penitencia. Sí. ¿De acuerdo? Se va a la lucha, no huye de la lucha. Va a la lucha. Huye. Y en ese sentido, siempre, incluso también en tiempos cristianos, siempre el que ha tenido claras estas cosas, siempre ha sido una minoría. Siempre. Eso es lo que también no nos tenemos que fijar siempre nunca estamos en empezando. la masa. Es con que haya un núcleo de gente que realmente tenga juicio, recupere el juicio. Yo por eso termino siempre, custodiar el juicio es custodiar la libertad, porque eso es el núcleo de donde podemos partir, porque mientras tengamos juicio es algo que, digamos, porque es una cualidad enorme, porque el juicio te ayuda a mantener la voluntad en orden, te ayuda a ser libre también, no a querer todo, quiero esto, decido, porque ahora ¿qué decides? Entre un menú de posibilidades, te dan un menú A, B, C, ¿qué quieres? ¿Abortar o no sé? O sea, todo lo que sea. Cambiarte de sexo, cambiarte, por Dios. Pero son elecciones irrelevantes, son elecciones irrelevantes al final. Nada. Pero bueno, mira, puedo? Decía Baltasar que quizá el cambio teológico más importante en el pensamiento teológico del siglo XX es un giro hacia la esperanza. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto desde el punto de vista de la esperanza? Que tú, el cristiano, actúa no en función de lo que ve, no en función de lo que ve, sino en función de lo que espera. Sí. En función de la promesa que se le ha hecho. Entonces, cuando nuestros padres, por ejemplo, murieron completamente en el fracaso más absoluto en Flandes o en una isla perdida del Pacífico o este tipo de cosas, es decir, cuando ellos hicieron esas entregas y esos sacrificios, bueno, en ese sentido, desde ese punto de vista histórico, eso no tiene ningún sentido, eso es una pérdida, ¿no? Pero son precisamente esa serie de acciones, es precisamente el actuar, no en función de lo que vemos, lo que vemos nos lleva a hacer como Judas, a ahorcarnos de desesperación. Pero sin embargo, el cristiano, precisamente porque tiene un elemento que supera la historia y los asuntos humanos, puede transformar la historia y los asuntos humanos, aunque él no lo vea. Aunque nosotros no lo veamos. Exactamente, eso es. Los constructores de las catedrales, el 99,99% de los que contribuyeron a construir la catedral, no la disfrutaron. Nunca la vieron. No la vieron. Somos nosotros que no la hemos construido los que la disfrutamos. Y esa es la auténtica acción política. La acción política a largo plazo, la acción política estratégica, la acción política que mira lejos, no la que tenemos ahora. Y bueno, pues ya está. Nosotros no tenemos
no tenemos el mapa final de la historia, pero no lo necesitamos para poder hacer lo que nos toca hacer. Exacto. Eso es lo que significa actuar por esperanza, o en términos, si queréis, más antropológicos, tener honor. Tener honor. Por lo menos para un español es tener honor. Claro, Quizá para pero otro... bueno, que el honor no es una cosa ahí abstracta de las genealogías de no sé ser qué, que honor vengo de es no mucho, sé quién, del apellido ilustre. pero quiero decir que eso además en el, digamos, en nuestro ethos, siempre el honor ha sido algo fundamental. Y debe serlo. Y debe serlo. No, yo lo defiendo totalmente. Pero es que además ha sido hasta hace bastante poco, ¿eh? O sea, quiero decir. A mí me parece que de lo que nos enseña Dalmacio Negro, yo saco una enseñanza fundamental. Y es que cuando teníamos una visión integrada, que forma parte de un cuerpo cognitivo común, cuando tuvimos eso, llámese el siglo XVI, por ejemplo, luego ya se va deteriorando la cosa progresivamente, ¿no? Pero cuando teníamos una idea homogénea del mundo, que nos conformaba una antropología, un sentimiento, un honor, una capacidad espiritual de ir a lo trascendente, todo funcionaba como una máquina perfectamente engrasada, a pesar de que no había elementos tecnológicos. Había los justos. Orgánico. Pero un gran imperio, un imperio inexplicablemente unido y engrasado y enlazado entre sí. Eso es. Una cosmovisión común y que funcionaba maravillosamente, que luego se descompuso cuando llegó Voltaire, cuando llegó Rousseau y cuando llegaron los que trajeron una visión no antropológica, sino una visión ideológica. Porque al final... Utilitarista, pragmática. Utilitarista y ideológica, las dos cosas. ¿Qué es lo que dice Dalmacio, en definitiva, su libro? Es decir, yo todo lo que le he podido leer, desde una visión laica, que no quiere decir laicista, es decir, liberal, pero no quiere decir... no es cristianismo doctrinal, es histórico. Es histórico. Es estructural. O sea, el cristianismo estructura una sociedad. Y sistémica. Exacto. Hay sistema en el pensamiento. Igual que lo hubo yo le pongo, el otro día hablamos, Ener y yo, lo pongo como ejemplo, Gustavo Bueno tiene un sistema que a mí particularmente adolece de ciertas cosas, pero es un sistema. O Gonzalo Fernández de la Mora, tenía un sistema y engarza muy bien Gonzalo Fernández de la Mora con Dalmacio Negro. Incluso en el análisis de la situación y en la predicción. Exacto. Y la partitocracia que estábamos leyéndolo, si te acuerdas, la crisis cuando don Dalmacio murió, que nos estuvo dando clase en el seminario hasta una semana antes. O sea, fíjate cómo era cuando dábamos clase en el seminario, que no lo hemos comentado, a veces era desde las 7 hasta las 2 de la mañana. Yo más de una vez me he quedado dormida con el móvil. Era así, porque él ha sido un grandísimo maestro y también y sobre todo, fíjate que es un grandísimo intelectual, un grandísimo pensador, un grandísimo maestro, pero lo que han sido un ser humano irrepetible, un ser humano libre, un ser humano con una capacidad de acoger a gente que no teníamos. Yo eso siempre me sorprende. Cómo respetaba el pensamiento y se ponía a hablar contigo y te aconsejaba o te decía o te pedía opinión. Bueno, era una cosa que yo no creo que... yo no he conocido a nadie. Es realmente tenía una llaneza española. Tenía una llaneza española que es muy rara ver en la gente, pero todavía más raro
Sí, todavía más extraordinariamente raro es verlo en el mundo intelectual, que somos sí, sí. insoportables normalmente. Sí, sí, sí. Y luego Entonces, era en irónico, ese sentido, Dalmacio para y nada. luego era irónico cómo le gustaba divertirse. Yo tengo Claro, grabadas de claro, cosas con él que todavía las veo y me parto de la risa, claro. porque es que cómo le gustaba salir, divertirse, charlar, tomarse un vino, Exacto, estar exacto. ahí con la gente. Eso lo echamos Mira qué muchísimo. foto me pasaron Ah, el otro sí, día esa, sí, esa la del tengo yo. Dalmacio joven. Sí, Que y fijaos pues qué tengo, impresionante, qué tío. tengo yo una todavía Qué más joven personalidad hay ahí, ¿eh? de cuando el servicio militar, que ahí Ah, sí, oye, tenía, pásamela, pásamela sí, eso. tiene Quiero 19 seguir. años. Es que tengo todas, ya te Lo hizo en la pasaré todas. Legión, por cierto, para que lo Sí, en sepan la nuestros Legión. espectadores. Bueno, un Está bien. pibonazo, de verdad, tengo que decirlo, un pibonazo Oye, pásamela, en la pásamela. Sí, Esa la sí, mili ahora en la te la. Legión en el Sáhara, ¿eh? Don En el Dalmacio. Sáhara, sí, 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 no. Entonces es una. Sí, Es que de verdad, qué personalidad. Es que es una qué cosa. personalidad, era absolutamente única, o sea, mira, y luego le decías, yo me acuerdo que yo con la tradición de la libertad, como me había costado tanto entenderla, yo quería que la reeditase, digo, yo le ayudo y la pongo en más para que la gente la entienda. Y se lo decía muchísimas veces en el seminario, no sé si te acuerdas, pero era que yo decía, madre mía, con lo importante que es este libro, no va a Claro, estar la gente como yo ahí con claro. una hoja Eso hay que 20 decirlo días. para nuestros espectadores, que es verdad que esta Sí, reedición, que está en la editorial Secotia, con el Centro Diego de sí, hay que Covarrubias, darles las tiene, gracias a tiene una Secotia. introducción que permite tener una visión de conjunto de la obra de Dalmacio hecha por Enar, y Sí, luego tiene una serie de acotaciones al principio de cada capítulo, tiene sí. unos Bueno, resúmenes un poco sí, que, todo un poco en el sentido de lo que dice Enar, de sí. ayudar a la lectura, ¿eh? Entonces, en ese Es sentido, eso, es creo lo que que he es una edición querido. que ayuda a aproximarse, Sí, ¿eh? exacto, ayuda a eso, pero quiero decir, te quedas porque hacer eso sin traicionar el pensamiento era imposible. Entonces tienes que hacerlo desde dentro y como puedes, porque ya digo, madre mía, yo cada vez pensaba, madre mía, como sistematice algo, don Dalmacio se levanta, ¿sabes? Bueno, Porque, un poco hay bueno, que ordenar, un poco hay que sí, ordenar. pero yo creo Pues que hay yo. sistemas cerrados y sistemas No, abiertos, ¿eh? yo lo que he hecho ha sido abrir la lectura. Ese ha sido, Eso no es, cierro eso es, nada, ¿eh? O eso sea, es, eso sí te digo que lo he revisado, digo, no eso cierro es. nunca nada, Esas son abro. las buenas introducciones, las Sí, buenas ediciones no sustituyen al autor, sino que ayudan jamás. a acceder Eso al mismo. es, abro esa lectura poniendo, digamos, cosas que don Dalmacio parte de que la sabe, de que Claro, la sabes, él pero no. parte lo que tú decías, que ya sabes lo que él y empieza a escribir y no, o sea, tienes que fijar un poco una serie de cosas. Esa ha sido la única idea que he tenido, pues me considero una privilegiada por hacerlo y también una atrevida tremenda porque es así, pero bueno, ahí está. Yo lo que quiero es que lo lea la gente. Ha sido un esfuerzo también del centro, que se lo quería Claro, hacer como claro. homenaje A a don don Dalmacio. Dalmacio. Muy bien. Era el homenaje cuando murió, hablamos de eso, digo, pues mira, a ver si hacemos esto, que se lo llevo diciendo años, a ver si reeditábamos el libro, digo, pues venga, vamos a hacerlo. No sabía en la que me metía, pero bueno, hay que ser atrevido Claro. y si no, no Pero tiras. enhorabuena, enhorabuena. Ha quedado Sí, una edición muy buena. Es muy yo buena creo, y y es importantísimo esto porque yo estoy personalmente muy agradecido a lo que habéis hecho. Y bueno, pues esto debe Y la servir, editorial, eh, ¿eh? Y y la editorial Secotia, también, que hay claro. que hablar de Humberto, que Hombre, claro. es excepcional Un puntal y también, editorial cultural de España. sí, y Desconocido, admiraba pero ahí mucho está. también a don Dalmacio. Hemos Claro. tenido también esa suerte, que también era una persona que había leído
Con a don sensibilidad, Dalmacio claro. algo, claro, entonces sabes valorar su pensamiento. Claro. Y nada, y Ernesto, y muy agradecidos aquí No, con... no, no, no. Yo al contrario. Yo, aparte de ser un alumno permanente, Bueno, nosotros hasta igual, que me, hasta perdona que me yo. lleve Dios a su seno, si me lleva. Aparte de eso, yo creo que este es un libro necesario Sí, para todo el mundo. Ahora, eso sí, exige esfuerzo y exige detenimiento. Esto hay que leerlo como los pollos cuando beben agua, ¿eh? sí. Pero la Beber compensación y... es que cuando lo entiendas, has Sí, entendido sí. una civilización y su declive y Mm. ves cómo puedes hacerlo. ¿Qué libro te presenta eso? Es que son muy pocos, porque esto es, y además encarnado en la propia historia, porque Europa es imposible entenderla sin la tradición de la libertad. Es imposible, es lo que es Sí. y en qué se ha convertido y por qué ahora estamos nosotros peor que pueden estar, yo qué sé, los chinos. Porque para nosotros nunca poder se relacionó con orden. El orden estaba y el poder estaba ahí para gobernar, pero nunca, nunca partimos de esto que en todas las civilizaciones, pues imagínate la egipcia, que yo ahora he estado tiempo en el Cairo, que por eso he hecho lo de San Antonio Abad, me he visto toda la mitología, todo. Entonces, claro, imagínate, siempre lo sagrado instituía el poder también. Estaba completamente unido, era sacro, lo comentabas tú el otro día. En la única civilización que no es así es la cristiana, Que se ha distinguido, que se ha sin separar, distinguido. pero se ha hecho la distinción. Claro, Claro. y se hizo la tradición de la libertad porque nosotros somos defensores del orden, o sea, quien se piense que somos libertarios, pues no, nosotros somos defensores de un orden y de un Estado limitado, o sea, que haya un Estado, un gobierno, pero que se le pueda limitar, que no sea él el que sea el origen del orden, como nos pasa ahora. Que hasta te dices cómo te tienes que educar a tus hijos, cómo tienes que hacer esto, te lo pueden quitar, etcétera. Entonces nosotros somos defensores del orden porque el orden es necesario para la convivencia. Claro. Ahora, un orden que esté limitado, que no sea todo, porque entonces ya, pues, y entonces en Europa poco a poco se ha ido transformando. No ha sido una cosa, ¡pum!, ahora tenéis este orden. No, se ha transformado desde dentro. Desde dentro se ha ido transformando. Entonces, bueno, pues esto te lo ayuda a entender. Don Dalmacio es muy... escribe mucho aforísticamente y hay cosas ahí en la tradición de la libertad que yo he sacado alguno al inicio de cada uno, he sacado una historia para que, digamos, se vea el núcleo de su pensamiento, ¿no? Y ya Yo creo está. que hay que recuperar el sentido del ser a través de recuperar aquellas figuras del pensamiento de los héroes, de los que conformaron nuestra idiosincrasia particular como nación, ¿no? Es decir, la pérdida de los referentes de lo que es una nación y un cuerpo espiritual es lo que hace la disolución, lo que produce la disolución. Yo creo que todo eso hay que ponerlo en su sitio, poner en sus correspondientes altares a estos seres privilegiados que nos han traído una visión del ser y una idea de lo que somos. Sí. Pues muchas gracias, Muchas Enar gracias. y Alonso, porque Gracias a ti. ya sabía yo que te iba a cambiar el nombre, es que yo cambio. Mi mujer me dice, eres un peligro, porque cada vez que vas a hablar de una ayer persona, se lo volví a repetir, dijo Alonso. pues nada, Alfonso. Alonso. Como tú acuérdate de Don Quijote, como Alonso Sí, Quijano. Pues eso. sí. Como Alonso, sí. Y a ti Pues te cambia el apellido, Enar. Enarsa. Bueno, soy así, yo soy un Bueno, caos. muy bien, Ernesto. Pues Muy un bien, pues placer muchas y gracias.
Y Muchas gracias, nada, Ernesto. Muchas venga, gracias a Informa Radio gracias, ¿eh? también y a tu programa. Sí, a Informa Radio y a todo, a la editorial, al Centro Diego de Covarrubias y sobre todo, muchas gracias al cielo por haber tenido un maestro como don Dalmacio. Sí, efectivamente, efectivamente.